¿Quién financió estos laboratorios? ¿Con qué interés? ¿Y cómo hicieron estos financistas para llegar a Ucrania? Este es un episodio especial y por eso te pido que te suscribas a mi canal de Telegram. Por si acaso, estas Big Tech se les ocurre censurar el contenido de este video. Comenzamos. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Para mantener ordenada esta docuserie y las próximas por venir, te colocaré en la caja de descripción el orden en el que yo considero que deben ser vistas. Y en el título te colocaré un hashtag para que identifiques a qué docuserie pertenece cada una. Esta parte de la historia comienza cuando en el 2004, en unas elecciones presidenciales, se hace un fraude masivo y en él participaba Viktor Yanukovych, ese mismo Viktor Yanukovych que en el 2014 fue depuesto a través de la revolución de la Plaza Maidán. Por supuesto, al salir del juego Yanukovych queda como presidente Viktor Yushchenko, que permitió a Occidente de alguna forma entrar dentro de Ucrania, y esto también, aprovechándolo los Estados Unidos de Norteamérica, creó una comisión para hacer una visita puntual a Ucrania en el 2005. Esto le abrió la puerta a Estados Unidos para organizar un viaje, pero no era cualquier viaje, porque hay que entender que Estados Unidos sabe la importancia que tenían estas investigaciones de armas biológicas para la época y le interesaba formar una comisión bipartita por 2 senadores que fueran precisamente al sitio, la delegación de supervisión del Senado, para garantizar que los sitios de armas estuvieran seguros. Estos 2 senadores, quizás uno de ellos ustedes no lo conozcan. El otro es muy bien conocido por todo el mundo, ya que se ganó un premio Nobel de la Paz sin haber hecho nada. Uno de estos senadores era Dick Lugar por el Partido Republicano, quien aplaudió la apertura de laboratorios de referencia central en Odessa, Ucrania, esa misma semana del 2005, y anunció que será fundamental en la investigación de patógenos peligrosos utilizados por bioterroristas. El otro senador es el mundialmente famoso Barack Obama. There will be no third term. I can't stay forever. You're in my house. This is what a feminist looks like. Oh! Hey, Prince! What's going on, man? Purple rain. Purple rain. La función principal de Dick Lugar era que a través del Senado se redactara una ley, la ley Nunn-Lugar del 2005, que esta también propició a crear una oficina para la cooperación de reducción de amenazas, que esta depende directamente del Pentágono y que por supuesto es financiada a través de los impuestos, en su mayoría de los norteamericanos. Dependía exclusivamente del Pentágono porque se suponía que la labor principal desde el 2005 a la fecha era eliminar completamente cualquier tipo de arma biológica que se haya producido durante la Unión Soviética. Obama dijo para el entonces que el programa cooperativo de reducción de amenazas existentes ha eliminado efectivamente miles de armas de destrucción masiva, pero debemos hacer mucho más para mantener las armas convencionales mortales como los misiles antiaéreos fuera del alcance de los terroristas.
Pero por supuesto, no todo lo que se muestra en los medios de la política norteamericana está completo. Siempre hay medias verdades. Por eso, y gracias al National Pulse, que hace periodismo de investigación, como se solía hacer anteriormente, rescata y recupera mucha información acerca de todos esos tratados y consiguen que hay páginas web eliminadas que muestran que Obama lideró un esfuerzo para construir un laboratorio biológico en Ucrania que maneje patógenos especialmente peligrosos. Así que dicha ley no era para reducir o para eliminar todos esos patógenos. Por el contrario, a través del Pentágono buscaban mantener las investigaciones, y es por eso que Victoria Nuland en el episodio anterior estaba un poco preocupada de que estas investigaciones cayeran en manos de los rusos. Ukraine has biological research facilities, which in fact we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. Pero para evitar la conspiranoia, estas páginas web oficiales aún existen. Incluso la página de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania muestra quiénes son los donantes de estos laboratorios. Y para muestra un botón, les traje el ejemplo que lo saco directamente de la página de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Posiblemente existan 46 de este tipo de laboratorios financiados por el Departamento de Estado. El laboratorio es el de Medicina Veterinaria sección LIF, en donde se nota claramente que en la segunda línea dice que su donante principal es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en respuesta a uno de los comentarios que me hicieron en mi video anterior, que dice de la siguiente forma: mi país también tiene laboratorios biológicos, pero si a Putler se le ocurre que mi país y sus laboratorios tienen armas biológicas, los pro-ruso lovers automáticamente son laboratorios sionistas, pro-OTAN y pro-Unión Europea. Bueno, básicamente lo que quiero es puntualizar de que las personas empiecen a cuestionar de por qué estos laboratorios están siendo financiados por el Departamento de Defensa, o sea, el Pentágono, y que no son directamente financiados por una agencia que se llama la NIH, que es el National Institute of Health, que es lo que correspondería entre las comunicaciones entre ambos ministerios de salud de ambos países. Y también es válido este cuestionamiento: ¿qué clase de aplicaciones militares pudieran tener esas dichas investigaciones en los supuestos 46 laboratorios que están siendo financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos? Otra pregunta sarcástica que me hago yo es ¿por qué no se llevó a cabo el programa de reducción de amenazas? Y es que en esta política moderna, cualquier excusa es válida para poder ejercer cualquier tipo de acciones, así sean nefastas. Lo que sucede en Rusia y en su invasión desproporcionada a los ucranianos, también lo que ocurre en Estados Unidos con el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la CIA y el FBI, con tal de mantener este tipo de investigaciones cuando supuestamente tendrían que haber destruido todo tipo de patógenos peligrosos para la humanidad. Y por supuesto, también mencionarles cuál fue el punto de partida en donde los Obama, los Clinton, los Biden empezaron a influir de manera desproporcionada sobre las políticas de Ucrania, pero ya se lo dejaremos para otro video. Y ojo, no es que sea paranoia, pero estos 2 años de encierro me enseñaron a no confiar en ninguna narrativa oficial gubernamental. Es preciso cuestionarse. Estamos en puertas de el gran reinicio y todo esto que hemos vivido no tiene que ser en vano. Nos vemos en el siguiente episodio. Everything woke turns to shit, okay? It's true.